Hola, les habla Brenda Bianco, médica neuróloga, y hoy en Mentes en Diálogo estamos junto a María Eugenia Menicheli, psicopedagoga y amiga, para hablar sobre atención. ¿Te pasa que abrís el celular para responder un mensaje y terminás 20 minutos viendo cualquier otra cosa? O cuando lees un párrafo necesitas repasarlo 3 veces porque la información sentís que no te queda grabada. Sí, hoy en día actualmente nos encontramos con un montón de problemáticas relacionadas a la atención, a la concentración, a poder sostenernos en una misma actividad, y todo tiene que ver con esto, con un poco de la sobreestimulación que estamos teniendo de las pantallas o de la sobrecarga también. Tal cual. Siempre hablamos a ver si estamos si estamos peor o si estamos sobreestimulados. Sí, exactamente. Creo que a lo largo de la historia de las neurociencias ha habido un gran recorrido respecto de nuevos diagnósticos, trastornos y un poco de luz sobre algunas cuestiones que a nosotros nos permiten después acompañar a nuestros pacientes. Hoy en día sabemos que la atención es algo fundamental para cualquier proceso de aprendizaje, ya sea algo académico o cualquier otro proceso de aprendizaje, pero el ritmo de vida que estamos llevando, la vertiginosidad, las rutinas sobrecargadas de cosas, la sobreestimulación de las pantallas, hacen que esta cuestión quede en duda, ¿no? De, tengo algo, es algo de la época, en los niños, en los adultos, o sea, es una cuestión también muy general. Perfecto. Para hacer hincapié en esto me gustaría que digamos qué es la atención. Bien, la atención, para que sea sencillo, es esa puerta que está abierta y de esa manera nosotros recibimos toda la información del exterior, ¿no es cierto? Colores, sonidos, ruidos, los gestos de las personas, las palabras, y el cerebro a medida que va recibiendo esa información la va procesando. ¿Qué sucede en una persona que a lo mejor está teniendo dificultades para sostenerse, para concentrarse? Esto empieza como a entrar en jaque, ¿no es cierto? O sea, me quiero sostener en una actividad durante un tiempo prolongado, no sé, media hora, 40 minutos, y hay algo que siempre interrumpe ese foco, ¿no? Me sonó el teléfono, me llegó una notificación, me llegó un pedido por Andreani, me llaman del trabajo, y yo no logro decir, bueno, a esto no le voy a prestar atención ahora porque me tengo que sostener esto, o me pasa que capaz tengo 20 pestañas abiertas en la compu, y voy y vengo y voy y vengo y cliqueo y voy y vengo sin terminar de resolver algo puntualmente. La atención, como otros procesos cognitivos superiores, nos permite ordenar toda esta información que recibimos, pero bueno, a veces tenemos que estar atentos justamente a si hay algo que necesita ser abordado desde otro lado o es revisar algunos hábitos que estamos teniendo para que eso no nos pese demasiado. Por eso acá la gran pregunta es, ¿estamos entrenando mal el cerebro? Sí, no, creo que depende mucho de los hábitos del día a día, los hábitos de sueño, la alimentación, el deporte. Hoy en día también la interdisciplina nos ayuda a pensar al cuerpo humano, a la mente humana desde un montón de aspectos, y no es solamente la mente aislada, sino todo lo que la mente necesita para, así también el cuerpo. Entonces hoy en día hablar de la alimentación también es importante, hablar del deporte también es importante, y si todo eso en nuestro día a día no está, y en algún momento alguna consecuencia va a tener. Hoy estamos hablando de la atención, pero puede ser que no sea en la atención también, a lo mejor es en la parte ejecutiva, ¿no? De cómo llevamos a cabo las cosas, si nos podemos organizar, si no nos podemos organizar, la ansiedad, la depresión, bueno, un montón de cuestiones que se relacionan también con la salud mental, y que a nosotras, si bien como psicopedagogas, nuestro objeto de estudio va a ser el sujeto en situación de aprendizaje, la salud mental también para nosotras es muy importante. Bien, yo siempre creo que hay que diferenciar, digamos, que hoy en día se está viendo mucho si es más un TDAH o hay una sobreestimulación. Exactamente, es lo que te mencionaba antes. El TDAH como tal es un diagnóstico que debe estar certificado por un profesional competente y desde un trabajo interdisciplinario. Y
esa persona que hoy en día se está sintiendo abrumada por no poder concentrarse o enfocarse en alguna tarea en particular en su trabajo, tiene que lograr discriminar si es algo que le pasó desde siempre o es hoy del momento. Si es algo del momento, obviamente siempre está buenísimo poder consultar con un profesional para orientar qué es lo que uno debe hacer, pero no necesariamente tengo que tener TDAH. Hoy también lo que nos pasa en las redes es que hay muchos test rápidos, uno responde 5 o 6 preguntitas y ya te dice si tenés TDAH, y en realidad es un diagnóstico integral, hay que tener mucho cuidado, como así también a lo mejor etiquetamos a niños o niñas por alguna conducta y decimos que tiene TDAH, ¿no es cierto? El TDAH es, como las siglas lo dicen, es un trastorno por déficit de atención e hiperactividad, y es un trastorno del neurodesarrollo que principalmente se ve en la infancia. Por eso hoy en día hay muchos adultos que llegan a la consulta de decir, che, a mí esto me pasó siempre. Exacto. Y nadie me dijo nada, ¿no? Exacto. En la escuela me costaba entenderle a la maestra, o iba a fútbol, no me gustaba, dejaba, iba a natación, no me gustaba, o me pedían algo en mi casa y no lo podía sostener, ¿no es cierto? Bueno, ahí también eso es algo importante. Estamos hablando de una persona donde este padecimiento no solo pasa en lo académico, sino que lo lleva a distintos ámbitos de su vida, a un deporte, al trabajo. No pasa en un solo lugar. En casa, obviamente, son personas que la rutina les cuesta seguirlas, pero bueno, todos esos factores se terminan de determinar con un diagnóstico. Nosotras como psicopedagogas evaluamos el perfil de aprendizaje de esa persona, y desde la evaluación neuropsicológica lo que se evalúa es la atención, las funciones ejecutivas, la memoria, pero es el neurólogo, el profesional médico, el que termina de certificar ese diagnóstico. Y en base a eso se decide también un tratamiento, si es necesario una intervención farmacológica o no. En niños, obviamente, también el abordaje siempre es también más integral, donde el aspecto farmacológico está presente, pero también se intentan otro tipo de intervenciones, obviamente dependiendo de la necesidad de cada niño y de cada niña. Pero bueno, lo loco es esto, ¿no? ¿Cuántos adultos hoy en día llegan y te dicen, che, tengo TDAH? Y a lo mejor es esto, che, pero ¿estás durmiendo bien? ¿Estás comiendo bien? ¿Cuántas horas en pantalla estás? ¿Podés sostenerte, no sé, leyendo un libro o haciendo otra cosa? ¿Qué hobbies? ¿Qué tiempo de ocio tenés? ¿O cómo te ordenás vos en tu día a día para que eso no sea tan pesado? Exacto. Un poco lo que me pasa a mí en el consultorio con los adultos, esto que vos marcás, es la politarea. O sea, estamos acostumbrados, bien como decís, a hacer muchas cosas a la vez, y el mal descanso, encima la alimentación, el querer correr atrás del reloj constantemente, muchas veces nos lleva a tener más un déficit de atención, pero per se, no porque haya un trastorno en sí. Exactamente, no porque haya una cuestión neurobiológica de base, sino que nuestros hábitos no están colaborando que nosotros nos podamos sostener en una misma actividad. Si yo estoy, no sé, preparando un informe para un paciente, pero en simultáneo en mi cabeza estoy pensando que tengo que ir al súper, y va a ser complejo que yo me sostenga en esa tarea, pero no porque yo, como decís vos, a priori ya haya algo que eso se me dificulte, sino que yo no estoy ordenándome de la manera correcta. De la mano de la atención también, hoy por eso también se pone en duda la palabra trastorno por déficit de atención e hiperactividad, y una necesidad de rever incluso este nomenclador por una cuestión también disejecutiva. O sea, son personas que también les cuesta mucho organizarse, planificar, llevar a cabo una tarea de manera ordenada, respetar los pasos de algo. Entonces, bueno, también ahí como que estamos solamente, no puedo prestar atención, o es que tampoco me puedo organizar. Pero bueno, por suerte hoy en día también existen un montón de recursos tecnológicos o no que nos ayudan a poder tener un poco más de orden y enfocarnos en esos momentos donde necesitamos estar más concentrados. Yo creo que lo importante de esto es cuando el paciente, tanto en los chicos o en los adultos, vean alguno de estos síntomas, hacer la consulta, sobre todo a los profesionales correspondientes. Totalmente. Y que el manejo sea interdisciplinario, no siempre tiene que ser o neurológico o solo psicopedagógico y demás, y sino, de hecho, para planificar luego el tratamiento, el mejor tratamiento para el paciente. Exactamente, y lo preventivo también. Exacto. O sea, no llegar tarde. Si bien los adultos llegan a consulta, no podemos olvidar que hay una cuestión histórica donde a lo mejor no se hablaba tanto del diagnóstico, la desinformación y demás,
pero bueno, hoy en día que hay muchas disciplinas que pueden ver, visualizar esto que al niño o al adulto está afectando en su cotidianidad, bueno, prevenir, ¿no es cierto? Como papás y mamás estar alertas, como educadores también estar alertas a ver qué sucede dentro de la escuela, y no minimizarlo como algo de la época, porque también pasa mucho eso, ¿no? Claro. Se escucha mucho decir, pero porque los niños de hoy son dispersos. Sí, obviamente hay toda una cuestión madurativa de la parte prefrontal del cerebro, donde eso va mejorando, pero una cuestión es quedarnos en esperar lo madurativo o, che, ¿qué hacemos con esto? ¿Intervenimos, no intervenimos? ¿Lo dejamos así? Y bueno, a veces el dejarlo así después genera un impacto mucho más grave en la persona que realmente lo está padeciendo, porque termina siendo un padecimiento para la persona. E incluso también hay muchas investigaciones donde el TDAH está asociado a otras comorbilidades, ansiedad, depresión, y dentro de la parte de los aprendizajes, dislexia, discalculia, trastorno posicionista desafiante, ¿no es cierto? Son otros diagnósticos que uno se encuentra que también hay que poder abordarlos. Bien. De manera interdisciplinaria, obviamente. ¿Sentís que muchas veces pacientes están infradiagnosticados y te llegan a la consulta y decís como si ya pasaron por varios especialistas y demás? Vos decís, ¿cómo no se vio esto antes? ¿Te pasa más a menudo? Sí, obviamente cada profesional tiene su criterio y después uno como familia está en decidir si quiere realizar otra consulta o no. Sí, muchas veces a priori en esto de decirte hay conductas que a lo mejor son muy visibles y uno enseguida tiende a decir, bueno, tiene TDAH, y muchas veces nos pasa por miedo a esa etiqueta, nunca se llega a ese diagnóstico y ahí es donde se pierde el tiempo en la intervención. También hay como un reduccionismo, ¿no? Es decir, tener TDAH implica que me van a medicar. No, no necesariamente, o sea, para eso la importancia del abordaje integral. De un neurólogo o un psiquiatra que haga un seguimiento de ese paciente, de una intervención psicopedagógica, psicológica en muchos casos también. Obviamente va a depender de cada caso. Pero creo que es un poco de las dos, o sea, el mucho y el poco a su vez también. O esto, papás que naturalizan algunas conductas y, bueno, después cuando los niños empiezan a formar parte de contextos más estables, la escuela, un deporte, una actividad extraescolar, ahí empiezan a aparecer las dificultades. Y estamos hablando de niños ya entrando a una adolescencia también, donde los abordajes después resultan más complejos. Bien. ¿Qué personas deberían consultar, digamos, qué síntomas más marcados para llegar a la consulta considerás que es importante tener en cuenta? Sí, principalmente creo que es esto. Primero hacer un recorrido propio, ¿no? Historizar un poco, che, ¿esto me pasó siempre o es ahora, algo del momento? Si uno puede identificar que ya previamente en su trayectoria escolar o en alguna otra actividad le ha resultado complejo mantenerse enfocado o alternar entre un estímulo y el otro, o a veces, muchas veces, el hiperfoco en una sola cosa, bueno, tengo que estar atento justamente y poder hacer una consulta. A fines de poder generar estrategias y herramientas que ayuden a ese paciente a poder solventar ese padecimiento que hoy está teniendo. Lo que le pasa a los adultos es encontrarse en esto, en un trabajo que demanda determinadas tareas, en un determinado tiempo, y no las pueden completar, no las pueden terminar, o no terminan de generar una buena organización para cumplir con esa tarea. Y ahí empieza a haber todo un malestar, no estoy siendo eficiente en mi trabajo, che, ¿qué me pasa? Entonces decir, bueno, consulto. Creo que ante la duda siempre es importante consultar. Después si se llega a un diagnóstico no es otra cosa, pero consultar y no quedarnos con la duda, o recurrir a cuestiones que a lo mejor aparecen en redes como una manera de resolverlo de manera personal, y a lo mejor sí se necesita otro tipo de abordaje. Bien. En niños o en adultos también. Sí, sí. Bien. ¿Y qué tips de consultorio nos podés dejar? Bueno, primero y principal, las agendas son lo que más nos sirven, agenda papel, agenda celular, calendarios, recordatorios. Tomarnos un tiempo en el día, después de haber cumplido con esas metas o objetivos importantes, un momento para hacer algo relacionado con el gusto, con el placer, con el deseo, el ocio. A veces no hacer nada también es importante. Hacer deporte,
buenos hábitos de sueño, ¿no? Si estoy por ir a dormir, la sobreestimulación de la pantalla no nos colabora en nada, porque ese cerebro sigue procesando todo eso que quedó ahí dando vueltas. La buena alimentación. Bueno, hoy en día también para los adultos mayores existen un montón de talleres donde pueden ir a estimular este tipo de funciones, entre otras también. Bueno, y para los niños también en casa las rutinas estables, los tiempos organizados, delimitados, tener tiempo para jugar, ¿no? Hoy... para aburrirse. Para aburrirse, claramente. Hoy no nos podemos aburrir, o cómo no voy a estar haciendo nada. Y bueno, a veces es necesario no hacer nada, pero porque también el cerebro necesita entrenarse en otro tipo de cuestiones, no en la sobreestimulación permanente, porque además es información que uno no llega a procesar del todo. Nosotros adultos, bueno, nuestro cerebro ya está formado y ha madurado, pero en los niños toda esa sobreestimulación es terrible para ellos. Y es una realidad que hoy nos encontramos con niños más dispersos, pero bueno, son conductas que se pueden modificar cuando hay buenos hábitos en casa también. Es entendible que hoy el contexto social, económico, genera que mamá y papá no estén tanto en casa y haya otras figuras cuidadoras a cargo de los niños, o las rutinas es me voy de mamá, me voy de papá, después me voy con la abuela, y todo ese pim pum pam hace que justamente no sostengamos nada. Y en el medio de todo eso, las pantallas. Claro. Toda esa sobrecarga, notificaciones permanentes, videos cortos, publicidades, colores, ruidos, todo mucho. Y de esa manera el cerebro queda abrumado, abombado, porque no sabe qué tiene que hacer con todo eso. Y después genera un malestar, irritabilidad, no poder dormir, y es todo un círculo vicioso que va generando después otro tipo de malestares. Yo creo que el uso de pantallas, y más sobre todo en niños, tiene que estar muy regulado. Muy regulado, sí. Hay guías, no solamente acá en Argentina, sino también en España, que indican a partir de qué edad sería lo indicado el uso de pantallas, cuánto tiempo. Muchas veces hemos hablado, nosotros compartimos grupo de amigas en común con los niños, y muchas veces me han marcado el hecho de si los chicos comen con la pantalla, no prestan atención a lo que están comiendo. Eso fue algo que me quedó muy marcado. Exactamente. Y digo, me parece súper importante marcarlo y darlo a conocer, porque a veces uno quizás piensa, el padre en este caso, bueno, lo dejo para que coma, para que se entretenga. En realidad no le estamos haciendo un bien, sino todo lo contrario. Totalmente. A ver, es innegable que la tecnología está y las pantallas llegaron para quedarse. O sea, no se van a ir, pero bueno, depende de nosotros los adultos cómo controlamos ese uso. Hoy incluso... en las escuelas hay pantallas, hay teles, la educación digital también es importante, pero justamente es educar a los chicos en el buen uso de las pantallas, como una herramienta para aprender, como una herramienta para trabajar, y no una mera captación de estímulos. Exacto. Para los niños es muchísimo peor ver a niños que están comiendo con la pantalla y no tienen registro de lo que están comiendo, porque su foco de atención está puesto en todo eso que están recibiendo. Mucho color, mucho ruido, es cambio permanente. Bueno, ni hablar de los niños que manipulan celular o tablet, ¿no? Que aparece el yo decido, entonces voy cambiando permanentemente lo que quiero. Por eso, entre todo lo que hay, a veces el tele termina siendo la mejor opción, porque es algo más estático, no hay tanto cambio, pero bueno, aún así hay que controlarlo y regularlo. Pero bueno, es como te decía también antes, hoy hay muchas variables que hacen que a veces ese control sobre la pantalla no pueda estar. Seguro. Entonces, bueno, ahí también es nuestro rol como profesionales de poder hacer las intervenciones a tiempo para que después no resulte todo mucho más complejo. ¿Sentís que a veces, desde el punto de vista profesional, te cuesta llegar a los padres o a hacerles entender esto de las limitaciones que hay que poner a veces en casa y demás? ¿O la sociedad por lo general como que se adapta bien a las indicaciones médicas en este caso? Sí, creo que es difícil generalizar. Hay familias que siempre van a estar más predispuestas a las intervenciones, y obviamente algunas, no sé si es reticencia, pero hay un contexto que es difícil de poder modificar. O sea, para llegar a que un niño no esté
mirando la pantalla, yo como adulto tengo que revisar toda mi rutina y ahí es a veces eso lo complejo, y eso también genera mucho malestar en las familias porque es lo que tengo, es lo que puedo hacer. Bueno, también uno ahí acompaña ese malestar y bueno, sigue pensando que otras estrategias y herramientas son viables dentro de esa rutina familiar para que los niños puedan estar más concentrados, más enfocados, que tengan una rutina estable, buenos hábitos de sueño, de alimentación, de juego, ¿no? Que puedan jugar, que puedan disfrutar con un otro al aire libre o ya sea dentro de casa. Pero bueno, son hábitos que son necesarios estimular. Yo creo que también un cambio importante que hubo es la intervención de la psicopedagogía en las escuelas, que se está haciendo de a poco, por lo que sé, pero que más escuelas están incorporando la psicopedagoga dentro del aula, y eso me parece un manejo súper interesante. Sí, lamentablemente las regulaciones políticas no nos acompañan, tendría que ser ya una cuestión de estatuto que las psicopedagogas formemos parte de las instituciones educativas, pero para poder acompañar al docente con todas estas problemáticas que nos vamos encontrando. Esto de todos los niños son dispersos, realmente es lo que se escucha, y bueno, ¿cómo podemos trabajar desde el aula para que eso tenga otro impacto? O a lo mejor también es rever cómo son estas nuevas infancias y poder acompañarlos de esa manera. La psicopedagogía como disciplina también es muy amplia, ¿no es cierto? Ahora, bueno, nos pusimos un poco más en foco con la infancia, pero bueno, también los adultos, el nivel secundario, ¿no? Los adolescentes, los adultos jóvenes que no pueden encontrar un punto de partida en su vida, una elección vocacional, o que justamente también necesitan ayuda para estudiar cuando transitan la universidad. Y bueno, y después con los adultos mayores también toda la estimulación cognitiva que es necesaria para no perder algunas funciones a lo largo del ciclo vital. Somos importantes, pero bueno, somos importantes siempre en un trabajo en equipo interdisciplinario, con otros colegas, con otras profesiones y también con la familia, ya sea la familia de un niño o la familia de un adulto mayor que está necesitando otro tipo de acompañamiento. Vi uno de tus podcasts donde escuchabas a una familia de cómo los cuidadores, ¿no? de los adultos mayores con enfermedades como por ejemplo el Alzheimer, bueno, también nuestro rol ahí también es importante, la prevención y el acompañamiento de todas esas problemáticas que van surgiendo. Totalmente, si nos ponemos a ver en la rama, digamos, cronológica, la intervención puede pasar desde la infancia, como bien nombraste, la adolescencia, el adulto joven y ni hablar también la vejez. Exactamente. Yo creo que poder dar una buena intervención en cualquier momento que la persona lo necesite de su vida es fundamental y darlo a conocer porque a veces se desconoce o se da a entender esto, no, como ya está grande no se hace nada, exacto. No, si no te diagnosticaron de chico ya está. Sí. Eso me parece súper importante marcarlo. Sí, también. La gente lo da por hecho o siempre fui así. Exacto. Sí, lógico, uno siempre fue así, pero a lo mejor hoy serías un adulto más eficiente en lo que te propongas o también con un estilo de vida a lo mejor más tranquilo habiendo podido abordar todo esto desde otro lugar. Creo que el punto es ese, cuando ya la persona tiene un padecimiento respecto de esto de lo atencional, de poder concentrarse y demás, ahí es donde hay que intervenir. Si eso ya me está generando ansiedad o no me quiero exponer a otra situación laboral porque sé que me va a ir mal, y bueno, ahí hay un signo de pregunta que hay que poder responder. Pero para el bienestar de la persona, siempre el punto principal es eso, el bienestar de la persona, integral. Y que se sienta acompañada por los profesionales que obviamente también intervienen en ese proceso. Totalmente. Bueno, Meuge, quería agradecerte por haberte sumado a la propuesta. Me dijiste que sí desde el principio. Me parece súper interesante que vos me manifiestes, no solamente a mí como profesional, sino también a la gente que nos escucha, la intervención de la psicopedagogía y desterrar un poco esto de que no solamente son en las infancias y demás, sino que en el resto de la edad también es importante tu intervención. Así que bueno, y que obviamente la gente consulte, ¿sí? Exactamente. Eso es fundamental. No, gracias a vos por la convocatoria. Me parece fundamental hoy en día la difusión de todas estas cuestiones, pero para que la gente pueda consumir justamente un contenido real y a cargo de profesionales capacitados en la idoneidad de cada uno.
No quedarnos únicamente esto con un test que hago en Instagram rapidito de 6 preguntas, sino bueno, realmente consultar cuando es necesario, y la importancia siempre de la interdisciplina. El trabajo en equipo es fundamental para poder hacer un abordaje acorde. Bien.